Pues la verdad es que voy a empezar yo porque la primera vez que recibí la pregunta quise pensar directamente que no afectaba para nada a mi proceso o a nuestro proceso creativo, pero claramente tomando distancia y pensándolo un poco más fríamente, es obvio que no vivimos en una burbuja y que ese tipo de hitos lo que hicieron fue marcar claramente un modelo de actuación que todavía hoy lo que es el poder político venera e incluso casi que incentiva, por lo que creo que afecta claramente. Yo también creo que sí, que afectan y de hecho creemos que incluso solapan, entre comillas, el resto de movimientos Y de acciones que se dan entre esos hitos. Y bueno, hay una tendencia clara hacia la espectacularidad por parte de la cultura y creemos que a lo mejor ahora mismo es el momento para mirar hacia otro lado, o sea, no hacia esa espectacularidad, sino tirar hacia esos movimientos que generan tejido y apoyarlo para que se haga una cosa un poco más compacta, ¿no? Sí, cohesionarlos. A lo mejor es el momento de buscar otro lugar donde poder seguir produciendo arte, que no quiere decir que no pueda ser dentro de la institución, ¿no? Sino que a lo mejor también hay que empezar o tienen que empezar a apoyar otro tipo de iniciativas que no son o que no intentan marcar un hito, ¿no? desde su concepción. A nivel del proceso creativo, obviamente hay determinados hitos que marcan unas tendencias que es indiscutible que se infiltran de alguna manera dentro de nuestro discurso. Yo creo que desde cómo recibimos el encargo, nosotros especialmente no lo hemos vivido como un trabajo colectivo, más allá de que ya funcionamos como un colectivo, ¿no? Creo que los momentos más... O sea, bueno, han habido momentos o han surgido momentos a lo largo de todo el proyecto que intentaban quizás romper y abrir ese diálogo, como pudo ser en su momento el workshop que se planteó, pero que a lo mejor nos lo tomamos... Sí, a lo mejor no lo tomamos demasiado en serio, ¿no? No de ese modo tan distendido como los coordinadores o comisarios del proyecto pretendían. Y lo que sí ha habido en todo momento ha sido un continuo feedback que, bueno, con ellos, pero con el resto de participantes del proyecto no. Ese momento se dio, creemos que en sala, durante el montaje de la exposición. Creemos que ese momento es donde realmente nos aproximamos hacia otras disciplinas, hablamos con los diferentes participantes, vemos cómo trabajan, su forma de pensar, cómo terminan resolviendo en sala cuestiones de montaje. Sí, porque yo destacaría que en el proyecto una de las peculiaridades quizás es que el tiempo de montaje era bastante largo. Personalmente el nuestro fue bastante sencillo y entonces pues nos dio tiempo de, digamos, pasearnos y entablar conversaciones con el resto de los compañeros y ver cómo ellos se aproximan o cómo abordan un proyecto, ¿no? desde su disciplina, que pudo, pues, por ejemplo, con el caso de los arquitectos, ¿no? A mí me gustaría decir que creo que la exposición habría que tomarla como un punto de inflexión, porque en ese espacio-tiempo que estuvimos todos por aquí, pues quizás se rompieron ciertas barreras y creo que es el momento o puede ser un momento más idóneo para comenzar o para proyectar futuros grupos de trabajo, ¿no? Sí, o para hacer reflexiones conjuntas, ¿no? Como que es sí, o a realizar esa reflexión común.
Cuando planteamos la exposición y cuando planteamos o intentar comprender la ciudad desde como diversas capas que se superponen, era para nosotros fundamental reflexionar en torno a las infraestructuras culturales que se han generado durante las últimas décadas. En parte porque entendíamos que el primer encuentro de escultura en la calle, que se produjo en el 73, en cierta forma funciona de catalizador para que se desarrollen esas infraestructuras. Les pediría que explicaran un poco el proceso por el que, una vez que les planteamos el tema de infraestructuras culturales, se formaliza en sala en Formación Tortuga. Sabemos que es un proceso abierto, que es un proceso aún en evolución, pero un poco intentar entender la perspectiva o cómo asumieron ustedes ese proceso. Bueno, a lo mejor, la palabra que has empleado ahora, sí, formalización. Nosotros lo que hemos hecho en todo momento es plantear, no plantear nada cerrado, nada terminado en sala, sino directamente eso, poner un dispositivo en ella que deje un espacio abierto de disenso, ¿no? que quede abierta la opción de seguir trabajando sobre este tema. Por otro lado, bueno, a nivel de formalización... Bueno, más bien de cómo nos enfrentamos al encargo, ¿no? Un encargo claramente directo sobre infraestructuras culturales. Por nuestra metodología de trabajo, pues iniciamos como una especie de pseudo investigación en la que estuvimos mirando por dónde surge, ¿no? todo este nuevo concepto y nos encontramos con el fenómeno del Pompidou, ¿no? El fenómeno del Pompidou, digamos que marca un antes y un después, porque es uno de los primeros espacios que se presenta como un lugar polivalente, transparente. Son las nuevas concepciones de los espacios o las infraestructuras del arte, ¿no? Que no solamente se ocupan de lo que es el contenedor en sí, sino también de los alrededores. Acotando un poco o acercándonos más, encontramos ya en España pues lo que fue la finalización del satélite del Guggenheim en Bilbao, ¿no? Que casi se puede tachar también de fenómeno, porque es un ejemplo claro de lo que es una gentrificación y una revitalización de una zona determinada. Obviamente el Guggenheim era como una especie de idea aparataje como muy grande, ¿no? Aguantaba o sostenía muchísimos conceptos distintos y curiosamente es un ejemplo que se extrapola al resto del territorio español. O sea, se van sucediendo esa serie de edificios a partir de los 90 por toda la geografía. Y es como si las ciudades necesitaran, ¿no? O generaran una necesidad de albergar un espacio de ese tipo, ¿no? Luego ya acotamos más y sobre todo ya cuando tuvimos que enfrentarnos al tema del workshop, que estábamos como en medio del proceso de trabajo, y establecimos una línea, ¿no? Una línea temporal que fue sobre la que hablamos básicamente, ¿no? En el workshop. Bueno, básicamente esa línea temporal lo que hacía era recoger el comienzo de este proyecto, que es el primer certamen de escultura en la calle en el año 73, otro punto, puntos en medio, el punto del 93-94, que es la revisión de ese certamen de escultura, y el año 2013, que es la actualidad. De ese 73, de ese comienzo, lo que rescatamos es que es un periodo convulso, donde hay una especie de despertar de la cultura, dentro de ese periodo franquista o predemocrático, entre comillas. Del punto del 93-94, que es la revisión de ese simposio, de ese certamen de escultura en la calle, destacaríamos que España ya entra en la comunidad ya está dentro de la Comunidad Económica Europea. Hay grandes inyecciones de dinero y hay una especie de efervescencia en la isla por ver qué está sucediendo fuera y qué es lo que va a suceder aquí y demás. Hay una serie de expectativas puestas en ver qué sucede, y bueno, el punto del 2013, que es el de ahora, que nosotros lo analizamos desde, o lo que nosotros llamamos el punto de resaca, ¿no? Sí, bueno, cuando
el 2013, que es desde donde nosotros realizamos el análisis, ¿no? Nos piden que realicemos esta especie de investigación sobre las infraestructuras. Cuando lo presentamos en el workshop encontramos o establecimos un símil con lo que nos parecía curioso, que era la epidemia de baile que se dio en Estrasburgo en 1500 y algo, ¿no? En la que al cabo de un mes de un furor y de una fiesta desenfrenada, la gente terminaba por morir de extenuación y por agotamiento casi, ¿no? Y creo que nosotros estamos en ese punto, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto habría que ir un poquito para detrás y hablar del momento en el que digamos, esa línea cae en picado, que es justamente el año 2008, cuando hay una crisis del sistema democrático y claramente un desgaste de toda la clase o el sistema político, ¿no? Que lo que hace, por otro lado, es evidenciar que la política cultural que ha llevado España y que ha incentivado es una política que se basa en la espectacularidad, ¿no? Entonces, de esa espectacularidad quizás rescatábamos dos puntos y uno de ellos que nos parecía muy interesante, porque ya lo hemos tratado en otros trabajos también, es el tema de la instrumentalización y la injerencia de la cultura por parte de los partidos políticos, que es algo que ha sucedido siempre a lo largo de la historia, de cómo el poder se adueña en cierta medida de la imagen, ¿no? Y es increíble cómo en el momento en el que estamos actualmente todavía no se nos devuelve, o sea, la imagen que nos devuelve este tipo de una inauguración, una exposición, es un acto, es una imagen, más que un acto, es una imagen propagandística. Esa parte nos interesaba mucho. Y luego la otra que rescatábamos era pues que, bueno, que claramente los buques insignias ya están aquí, ya tenemos nuestros edificios faro, tienen o cuentan con una arquitectura que es impresionante y que en cierta medida creemos que tienen la capacidad de esconder el problema de fondo, ¿no? El problema que tiene la cultura de fondo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que este tipo de instituciones pertenecen a la administración pública y que forman parte de ese engranaje, ¿no? Entonces, pues en parte lo que hacen es absorber, ¿no? Y tanto las virtudes como los defectos, ¿no? De esa maquinaria. Y bueno, nosotros también lo que hacen es emplear un lenguaje muchas veces complejo. Sí, generan un código casi que es críptico y que imposibilita el acercamiento, ¿no? Y nosotros lo que vemos en determinados momentos es que se generan una serie de fronteras invisibles, pero que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a este tipo de dispositivos, obviamente trabajando desde nuestro terreno, que es el terreno del arte, que creemos es el terreno o el espacio de la resistencia, un terreno de lucha, consideramos que es el momento en el que desde las imágenes tenemos que ser un poco más combativos. De ahí sale este tipo de pieza, ¿no? o de dispositivo, que a la par generan un doble juego, ¿no? O tienen dos caras, ¿no? Sí, bueno, una primera cara a lo mejor, que es la que intenta arañar o quebrar esa superficie para acceder a ella, ¿no? Y conseguir un enfrentamiento, un diálogo más... Sí, más que un enfrentamiento es provocar una negociación, ¿no? Provocar un diálogo mediante lo que nosotros podemos considerar como una especie de máquina de asedio, ¿no?
Pero sobre todo es intentar alcanzar una negociación, ¿no?, con la institución, un diálogo más horizontal, que no sea tan sesgado, ¿no? Y luego, bueno, pues la otra parte es que te devuelven una imagen bunkerizada, ¿no? O sea, se generan como una imagen búnker, y en cierta medida es como podemos percibir ese tipo de instituciones, ¿no? Sobre la pieza también una parte que nos parece interesante es que puede jugar a cambiar de forma en cualquier momento, y eso creo que es un punto que tiene a su favor, y que a lo mejor, bueno, pues quizás en algún momento la disposición cambie y generemos otro espacio diferente, ¿no?